Oremos juntos. Nuestro Padre Dios Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias por toda tu gracia, porque tuviste compasión de nosotros que andábamos lejos de ti y en el pecado, y porque el Señor Jesús cargó en nuestro lugar con la maldición y el juicio que debíamos recibir. Gracias porque el Señor murió y con su preciosa sangre derramada lavó para siempre nuestros pecados y sin ningún mérito de nuestra parte nos salvaste y nos diste la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino eterno. En este momento te damos gracias por permitirnos a quienes hemos recibido la salvación reunirnos delante de ti para alabar tu gracia, aprender tu palabra y tener una santa comunión en tu presencia. Creemos que también en esta hora estás presente en medio de nosotros. Te pedimos que mires a cada uno de nosotros y nos sostengas aún más con tu mano misericordiosa y poderosa. Renuévanos y perfecciónanos más profundamente por medio de tu amor, tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Guíanos para que podamos vivir el resto de nuestra vida de manera que no tengamos de qué avergonzarnos como tus hijos. Te rogamos, Señor, que estés con todas nuestras iglesias en todo el país y con las muchas iglesias que tenemos alrededor del mundo. Acompaña con tu palabra y el poder del Espíritu Santo a todos los hermanos y hermanas que a pesar de las dificultades mantienen su fe y predican el Evangelio. Concédeles valentía para anunciar con denuedo el Evangelio del Señor y que por medio de ellos muchas almas perdidas sean guiadas hacia ti y reciban la salvación, cumpliéndose así grandemente tu obra. Señor, que nos das la palabra que necesitamos en el momento oportuno y nos enseñas el camino por el cual debemos andar, te pedimos que también en esta hora nos ayudes a comprender más profundamente tu palabra, la cual deseas revelarnos y que podamos entender con claridad tu santa y perfecta voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Busquemos Mateo capítulo 22 en la Biblia. Leeré desde el versículo 1 hasta el 14 del capítulo 22 de Mateo. Desde el versículo 1 del capítulo 22 de Mateo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados,
y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí. Ya falta poco para el retiro de verano que hemos estado esperando. Comenzará este viernes, el día 11. Creo que esta vez se reunirán más personas que en años anteriores. Normalmente, el número promedio de asistentes por sesión supera las 10.000 personas, pero pienso que en esta ocasión vendrán aún más. Como bien saben, lo más importante que debemos hacer nosotros, los que hemos recibido la salvación mientras vivimos en este mundo, es anunciar la gran gracia de Dios, la salvación y la vida eterna que Él nos ha dado a muchas almas pobres que aún no la conocen, para que más personas reciban la salvación. Esta es la voluntad de Dios. Y para esa obra, Dios ha dicho que espera con paciencia, como si 1000 años fueran un día y un día como 1000 años. Por supuesto, también habrá un límite en el tiempo que Dios espera con paciencia. Como sabemos, está escrito: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y conforme a esta palabra, en nuestros días el evangelio ha sido predicado por todo el mundo. La Biblia que tenemos ha sido traducida a unas 3000 lenguas y dialectos en todo el mundo. Y el evangelio sigue siendo anunciado constantemente para que nadie pueda excusarse diciendo: no pude creer porque nunca escuché el evangelio. Como leímos en la palabra, se trata del banquete que Dios ha preparado para la gente de este mundo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. No solo preparó un banquete para su Hijo, sino que por medio de Jesucristo, su Hijo unigénito, desea que todos reconozcan la gracia de Dios que les ha sido dada y reciban la salvación. Creo que ese largo tiempo de paciencia y espera también llegará pronto a su fin en nuestra generación. No alcanzamos a comprender cuán grande es la gracia y bendición que hemos recibido al reconocer la gracia de Dios en estos últimos tiempos, haber sido salvos, ser distinguidos santamente del mundo y tener la gloriosa esperanza de entrar en el eterno reino de Dios. Sin embargo, no basta con alegrarnos por haber recibido la salvación. Aún hay muchas almas a nuestro alrededor que no han sido salvas. Y como la voluntad de Dios es que más de ellos reciban la salvación, debemos anunciarles el evangelio y cumplir la obra de salvar muchas almas.
En la palabra que acabamos de leer dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. La expresión el reino de los cielos se refiere a la obra de salvar a las personas que viven en esta tierra para que entren en el reino de Dios. Y el Señor lo explicó usando una parábola. Dijo: es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿verdad? Y luego dice: envió a llamar a los convidados a las bodas. Así es un banquete que Dios preparó para todas las personas del mundo. No se trata de una fiesta que termina en unas pocas horas, ni una como la que ofreció el rey Asuero en el pasado, que duró varios días. La palabra nos enseña que Dios desea dar la vida eterna y la gloriosa esperanza de entrar en el reino de Dios a quienes han comprendido su gracia y han recibido la salvación. En Génesis capítulo 1, versículo 27, vemos que después de haber creado todas las cosas, Dios finalmente creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Todo lo que hay en este mundo fue creado para el ser humano, y el ser humano fue creado para la voluntad y la gloria de Dios. Que el ser humano haya sido creado a imagen de Dios no se refiere a lo carnal, sino a nuestro espíritu. Nuestro espíritu es un ser espiritual como Dios, y es un ser que puede entrar al cielo eterno. En Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu. Se refiere al espíritu, al carácter espiritual. Como nosotros también tenemos un espíritu semejante al de Dios, nuestra existencia no termina tras vivir unas cuantas décadas y morir, sino que al otro lado de la muerte podemos vivir eternamente con Dios, disfrutando de la gloria en el reino eterno de Dios. Dios creó al ser humano a su imagen para darle esa vida eterna y esa gloriosa esperanza. Por eso en el Salmo capítulo 49, versículo 20 dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Estar en honra significa ser sumamente valioso. El hecho de que nuestro cuerpo viva unas cuantas décadas en este mundo y luego muera, eso no es lo que lo hace valioso. Nuestro espíritu y alma no mueren eternamente. Pueden vivir eternamente con Dios en el reino de Dios. Como fuimos creados para ese plan y propósito eterno de Dios, Él declara que el ser humano es sumamente honroso a sus ojos. Pero si uno no sabe qué es lo verdaderamente honroso y no lo entiende, es semejante a las bestias. El ser humano no es una bestia. En Eclesiastés dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Los animales no tienen espíritu, solo tienen carne y alma. Viven en este mundo y al morir regresan al polvo y todo termina allí. Pero el ser humano tiene cuerpo y espíritu, como está escrito también en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Cuando el cuerpo muere, vuelve al polvo porque fue tomado del polvo. Pero el espíritu, que fue creado a imagen de Dios, regresa a Dios cuando termina la vida de la carne. Significa que no debemos olvidarlo. Si la vida del ser humano terminara simplemente después de vivir unas décadas en este mundo, ya sea viviendo bien o sufriendo, entonces no habría diferencia entre el hombre y los animales. En Isaías capítulo 49, versículo 5 dice: Porque estimado seré en los ojos de Jehová. ¿Por qué soy estimado en los ojos de Dios? Los padres consideran valioso al hijo que han dado a luz, porque su vida está conectada con la de ellos. Dentro del ser humano hay un espíritu creado a imagen de Dios, y como el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para que viviera eternamente con él en su reino, Dios considera al ser humano como alguien sumamente honroso. Pero cuando las personas no saben esto, piensan: de todos modos, algún día moriré. Ya sea de esta forma o de aquella, igual moriré. Piensan que no importa vivir de cualquier manera y luego morir. Pero eso es no saber lo que significa ser humano. Incluso en tiempos antiguos se decía: entre el cielo y la tierra, entre todas las criaturas, el ser humano es el más valioso. Se decía que entre todas las cosas creadas entre el cielo y la tierra, el ser humano es el más valioso. ¿Y qué es lo más valioso? El espíritu y el alma. Por eso, cuando Dios creó este mundo, hizo las plantas y todos los animales según su especie, y dijo que todo eso fue creado para el ser humano. Las plantas y los animales existen para proveer lo necesario mientras el ser humano vive en este mundo. Pero el ser humano, al vivir en este mundo, cuando su vida llega a su fin, no termina con la muerte. Al otro lado de la muerte hay vida eterna. Por eso en Job capítulo 19, versículo 26 dice: Y después de deshecha está mi piel. El cuerpo al morir vuelve al polvo. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 también dice: Y el polvo vuelve a la tierra como era. Es decir, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu debe recordar antes de volver a Dios que lo dio. Significa que antes de volver se debe conocer a Dios y establecer una relación correcta con Él. Si la persona no entiende esto, es semejante a las bestias o incluso peor. ¿Por qué? Porque el animal no tiene espíritu y con la muerte todo termina para él. Pero el ser humano tiene espíritu, por lo que la muerte del cuerpo no es el final. Más allá de la muerte existe un mundo eterno. Por eso está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si uno no ha recibido la salvación, será juzgado precisamente por no haberla recibido, y eso lo llevará a la segunda muerte, el lago de fuego. Ese lago de fuego no fue creado originalmente para el ser humano. En Mateo capítulo 25, versículo 41, hacia las almas no salvas dice: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo no fue creado directamente por Dios ni apareció por sí solo. Antes de crear al ser humano, Dios creó seres especiales, los ángeles. ¿Lo sabían, verdad?
Los ángeles también fueron creados para el propósito eterno de Dios. Por eso los ángeles no son seres que vivan en esta tierra por un tiempo y luego mueran. A través del diablo que se opone a Dios, a través de los demonios de este mundo, Dios prueba y entrena por un tiempo a su pueblo que ha de entrar en el reino de Dios. Y cuando esa obra de Dios termine, serán echados al lago de fuego eterno. Se dijo que las personas que no recibieron la salvación irán al lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero como la gente no sabe esto, piensan que pueden vivir como quieran y luego morir como sea, y que con eso basta. Pero no es así. Por eso, cuando una persona muere, es juzgada, y los que no recibieron la salvación entrarán en la segunda muerte, el lago de fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y se dijo que las almas de los que han recibido la salvación, después de la muerte, Dios las llevará a su reino eterno. El propósito por el cual Dios creó al ser humano no fue para que viviera unas décadas en esta tierra y luego muriera. Las pocas décadas en esta tierra son simplemente un proceso de preparación para entrar en el mundo eterno. Por eso, mientras vivimos en este mundo, debemos conocer a Dios, establecer una relación correcta con Él, y Dios, para llevarnos al cielo eterno y salvarnos, ha derramado su gracia. El propósito de haber nacido en este mundo es comprender qué es la gracia, recibir la salvación y obtener la vida eterna. Si no se entiende eso, no solo se carece de verdadera esperanza y propósito, sino que se es semejante a las bestias. Pero en el caso de las bestias, al morir todo termina. En cambio, en el caso del ser humano, la muerte no es el final. Si al menos hubiera nacido como un animal, con la muerte todo terminaría. Pero ahora, en Mateo capítulo 22, las palabras que Jesús dijo fueron que Dios concede su gracia a las personas que viven en este mundo y les da la esperanza de la vida eterna y de entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que llamó el banquete preparado por Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Por supuesto, ese rey es una representación de Dios. En nuestro retiro de verano, habrá personas que no conocen a Dios, que no saben qué es la salvación y que viven con la mirada puesta solo en esta tierra. Pero a través de esta Biblia llegarán a conocer quién es Dios, comprenderán cuál es la existencia del ser humano delante de Dios y entenderán que no todo termina tras vivir unas décadas en este mundo y morir. Como está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Las personas que no han recibido la salvación serán juzgadas y entrarán en la segunda muerte, el lago de fuego. Está escrito que la persona que ha recibido la salvación no será juzgada. En Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. No será juzgado, sino que entrará en el reino eterno de Dios. Ahora bien, las personas que han recibido la salvación, nosotros somos aquellos que primero hemos recibido esa asombrosa salvación. Hoy en día muchas personas van a la iglesia, pero aunque asisten fielmente, guardan el domingo con fervor, oran, sirven, hacen obras buenas y dan muchas ofrendas, piensan que con eso están creyendo bien y que así irán al cielo eterno. La mayoría piensa de esa manera,
que ir a la iglesia es creer y que tener fervor es creer bien. Pero eso en su fundamento está equivocado. Por eso dentro del cristianismo hay muchísimas personas que no han recibido la salvación y que simplemente llevan una vida religiosa vaga. Y ahora nosotros debemos predicarles el Evangelio a esas personas. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Aunque las personas de este mundo vivan dándole la espalda a Dios y anden en medio del pecado, Dios se compadece de ellos y los ama porque tienen espíritu y alma. Por eso para salvarnos envió a su Hijo unigénito en forma humana y el que no tenía pecado murió en la cruz en nuestro lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Jesús colgado en la cruz fue completamente desamparado por Dios. ¿Por qué fue desamparado? Para que nosotros, los que creemos, no fuéramos desamparados, Dios desamparó a su Hijo unigénito en nuestro lugar a causa de nuestros pecados. Es algo realmente asombroso. Ahora, por la sangre que Jesús derramó al morir, Él perdonó eternamente nuestros pecados y al resucitar quebrantó el poder de la muerte y nos dio una prueba digna de fe. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos saber si realmente era el Cristo enviado por Dios, si murió en lugar de nuestros pecados, si murió injustamente o, como dicen algunos, si murió por sus propios pecados. Pero como está escrito en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14, si uno murió por todos, el único sin pecado, el Hijo unigénito de Dios, cargó con los pecados de todas las personas del mundo y murió. Por eso en Juan capítulo 1 versículo 29 dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios enviado por Dios. Dios puso sobre él los pecados de todo el mundo. En Isaías capítulo 53 versículo 6 Dios dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, para perdonar los pecados de todos los pecadores que se alejaron de Dios, Dios cargó nuestros pecados sobre él. Jesús murió en nuestro lugar, fue juzgado en nuestro lugar y derramó toda su preciosa sangre para perdonar eternamente nuestros pecados. Se dice que cuando Jesús murió, el cielo se oscureció durante 3 horas. Hubo un terremoto. El cielo lloró, la tierra lloró. Dios también apartó su rostro, lo desamparó en ese momento. El Señor murió de esa manera tan miserable en lugar del pecador que debía ser desamparado. Pero eso no fue el final. El Señor, al quebrantar el poder de la muerte y resucitar, nos hizo creer que eres el Señor de la salvación y se convirtió en el Señor de la vida eterna y de la esperanza. Ahora bien, los discípulos que siguieron a Jesús durante 3 años y medio, incluso ellos, antes de que Jesús resucitara, no sabían con certeza si Jesús era realmente el Cristo.
Si Jesús no hubiera resucitado, probablemente ni una sola persona habría llegado a creer en Él. Pero Jesús, tal como lo había dicho, quebrantó el poder de la muerte y resucitó, y con eso no solo expió nuestros pecados, sino que también demostró y nos hizo creer que eres el Cristo. Por eso, en Hechos capítulo 17 dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba de que eres el Cristo, el que expió nuestros pecados. Y antes de ascender, el Jesús resucitado se apareció a los discípulos y les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Hijo unigénito de Dios, santo y sin pecado, cargó con los pecados de todo el mundo y murió en la cruz, recibiendo toda la maldición y el castigo que debían recibir los pecadores de la manera más miserable. Derramó su sangre. Y después de resucitar, Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios envió a Jesús a este mundo para que muriera en la cruz por los pecados de todo el mundo, derramara su sangre y que un solo hombre actuara en lugar de todos los demás, recibiendo la maldición y el juicio que todos debían recibir. Después de resucitar, Jesús vivió en este mundo durante 40 días y se apareció a muchas personas mostrándose a sí mismo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Estas palabras no fueron dirigidas solo a los discípulos, sino también a todos los que por medio de Él han recibido la salvación, es decir, también a nosotros. Así también yo os envío. Y de pronto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué al soplar les dijo que recibieran el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo quien murió y resucitó. Es el Espíritu de la resurrección. Por eso, a quienes hemos recibido la salvación, el Señor ahora nos ha dado vida eterna y esperanza. Durante 40 días, estando vivo, se mostró a muchos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios Padre envió a su Hijo unigénito para que un solo hombre muriera en lugar de todos y para que recibiera en su lugar el juicio y la maldición que todo el mundo debía recibir. Así fue como Jesús fue enviado y así fue como murió. Por eso, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 14 dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Un solo hombre murió en lugar de los pecadores por los cuales todos debían morir. Nosotros, únicamente por la fe en la gracia que Dios ha hecho, creemos que Jesús murió en nuestro lugar y que por la sangre que derramó, perdonó eternamente nuestros pecados. Y al creer en eso, hemos recibido el perdón de los pecados y la salvación. Y antes de ascender, Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto significa que Jesús fue enviado para morir en la cruz y con la sangre que derramó expiar nuestros pecados. Y a los discípulos les dijo, como me envió el Padre. Jesús fue enviado para morir como sacrificio expiatorio y ahora los que creen han sido enviados para anunciar lo que Jesús ya ha cumplido.
Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aunque Jesús murió en la cruz, resucitó y expió eternamente nuestros pecados, si los que primero creyeron no anuncian esta verdad, entonces al no haber quien predique, no se puede oír, y si no se oye, no se puede creer. Está escrito, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes han sido enviados? No solo los discípulos, sino también nosotros que fuimos salvos primero. Hemos sido enviados por Dios para predicar el Evangelio a quienes aún no han recibido la salvación, para salvar sus almas. Habiendo sido enviados, ¿cómo no vamos a predicar? Si hemos sido enviados, ¿cómo no anunciarlo? Y Jesús sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. En el catolicismo eso se ha malinterpretado, pensando que la autoridad para perdonar pecados fue dada primero a Pedro con las llaves del reino de los cielos, y como Pedro no podía hacerlo solo, se le delegó esa tarea a los sacerdotes, considerándolos personas que actúan en lugar de él para perdonar los pecados de otros. Creen que si el sacerdote dice, tus pecados te son perdonados, entonces son perdonados. Y si dice, los retengo tal como están, entonces están retenidos. Pero eso, por supuesto, no es así. Si uno cree en el hecho de que Jesús fue juzgado en nuestro lugar en la cruz, derramó su sangre y cumplió con la eterna redención, entonces recibe la salvación. Pero si no lo cree, no puede ser salvo. Por eso dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Si los que fueron salvos primero cierran la boca y no predican, nadie podrá recibir la salvación. Nosotros también somos iguales. El hecho de que hayamos recibido la salvación primero no significa que seamos más inteligentes que los demás o que tengamos algo especial. Dios nos salvó primero para que prediquemos el Evangelio a quienes aún no han sido salvos. Por eso, en el Salmo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cuáles son todos los beneficios que el Señor nos dio? Jesús murió en nuestro lugar, derramó su sangre y perdonó eternamente nuestros pecados. Y Él nos dejó la promesa de que volvería cuando este Evangelio sea predicado a todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos predicar esa verdad. Si los que han recibido la salvación cierran la boca y no predican, nadie podrá recibir la salvación. En Proverbios capítulo 24, versículo 11, escrito por Salomón unos 1000 años antes de la venida de Jesús, dice, libra a los que son llevados a la muerte. Todas las personas están siendo arrastradas ahora hacia el infierno, llevadas por el pecado, la muerte y el poder de Satanás. Por eso dice, libra a los que son llevados a la muerte. Eso significa no los dejes simplemente así. Nosotros debemos predicarles para que puedan recibir la salvación. Si los que han recibido la salvación primero cierran la boca, ¿quién podrá ser salvo? Nadie podrá recibir la salvación. Así que cuán grande es nuestra responsabilidad.
Si predicamos el Evangelio, otras almas pueden recibir la salvación, pero si no predicamos, estas almas que deberían ser salvas pueden perderse eternamente. Esa misión nos fue dada a nosotros. Como está escrito en Mateo capítulo 22, el reino de los cielos es semejante a salvar a los pecadores que iban a ir al infierno y preparar a los ciudadanos que irán al cielo. Es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Antiguamente, cuando un rey ofrecía un banquete para su pueblo, era algo grandioso. Por ejemplo, en el libro de Esther, el rey Asuero de Persia preparó un banquete incluso para la reina. Y ese banquete duró muchos días por mucho tiempo. Pero ese banquete, por supuesto, termina después de un tiempo, ¿verdad? Aunque en ese momento se coma, se disfrute, se cante y uno se sienta feliz, todo termina al poco tiempo con eso. Sin embargo, el banquete que Dios preparó no es solo para aquel momento. Las personas que han recibido la salvación están siempre en un banquete mientras viven en este mundo. En Proverbios capítulo 15, versículo 15 dice: «Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo». También está escrito: «Todos los días del afligido son difíciles». La persona que ha recibido la salvación siempre está de banquete en su corazón. Tiene el gozo del espíritu y alma. ¿Saben que el que ha recibido la salvación tiene un gozo y una paz que ninguna otra persona en este mundo puede tener? Por eso, en el Salmo capítulo 4, versículo 7 dice: «Tú diste alegría a mi corazón». Dentro del que ha sido salvo hay un gozo dado por Dios. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, es decir, mayor que la de las personas de este mundo. Las personas del mundo celebran y se alegran cuando tienen abundancia de alimento y vino que alegra el corazón. Pero David expresó: «Tú diste alegría a mi corazón». Es decir, no se puede comparar con el gozo de aquellos que se alegran por tener abundancia de alimento o vino. La alegría que hemos recibido es una paz dada por Dios que no se puede obtener con nada de este mundo y que nadie puede comprender. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy». Mi paz. El Señor nos da su propia paz. La persona que tiene esa paz también tiene una gran responsabilidad: predicar el Evangelio a muchas personas que todavía no han recibido la salvación. Por eso, en 1 Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo dijo: «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». No se trata simplemente de no evangelizar, sino que si no se predica hay un juicio sobre uno mismo. En Proverbios capítulo 24, versículo 11 en adelante, también se menciona que la persona que ha recibido la salvación primero debe compartir esta verdad. Pero si ve a alguien siendo llevado a la destrucción y no hace nada para salvarlo,
Dios le pedirá cuentas por ello. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Dios que ve nuestro corazón, conoce si nosotros decimos, eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tengo yo que ver con que esa persona vaya o no al infierno mientras miramos a las personas que van rumbo al infierno? ¿Cómo va a ser algo que no tenga que ver con nosotros? Claro que sí tiene que ver. Después de que Caín mató a Abel golpeándolo con una piedra, Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Él mismo lo había matado con una piedra y dijo que no lo sabía. Entonces Dios dijo, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de Abel clamaba, Dios, mi hermano Caín me golpeó con una piedra y me mató. Hazme justicia por esta injusticia. La sangre de Abel clamaba a Dios. Del mismo modo, si una persona no ha recibido la salvación, supongamos que al ir por la autopista veo a alguien que acaba de tener un accidente de tráfico y está medio muerto. Si lo veo y digo, ¡ah, qué lástima! Parece que va a morir pronto, pero yo tengo prisa, así que seguiré mi camino. ¿Acaso no sería eso pecado si me hago el indiferente y paso de largo? En Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La gente del mundo piensa que solo hacer cosas malas es pecado. Pero a nosotros se nos dijo que no solo hacer lo malo, sino también no hacer lo bueno es pecado. Entonces, ¿cuál es el mayor bien entre todas las obras buenas? Hablar a las personas que van camino al infierno sobre el espíritu y el alma, predicarles la palabra de Dios y contarles lo que Dios ha hecho para que sus espíritus y almas puedan recibir la salvación, ayudándoles así a comprender esa gracia y a ser salvos. Sabiéndolo claramente, decir eso no tiene que ver conmigo, es como Caín que después de matar a Abel dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¡Qué descaro! Aunque nosotros no hayamos matado a nadie como Caín, dejar morir a alguien sin hacer nada también es un asesinato indirecto. Tenemos responsabilidad por ello. ¿Por qué? Porque las personas que han recibido la salvación primero, ¿no tenemos nada que hacer por los que aún no han sido salvos? En el Salmo capítulo 118 versículo 17 dice, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Lo más importante que debemos hacer mientras estamos vivos en esta tierra es anunciar lo que Dios ha hecho. Así debemos hacer que las personas puedan recibir la salvación. Qué grande es que una sola persona reciba la salvación. Pero hay personas que aunque han recibido la salvación, quizás por estar ocupadas con sus propios asuntos, mantienen la boca cerrada y aunque tengan familiares, parientes, amigos o vecinos que no han sido salvos, no les dicen ni una sola palabra. Dios dijo, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Crean o no, esa es su responsabilidad, pero nosotros debemos predicar. No todos creen cuando predicamos. Hay quienes creen y quienes no. Esa es la responsabilidad de ellos. Por eso, ¿qué es el banquete que Dios preparó según Mateo capítulo 22?
No es un banquete carnal que termina después de unos días, sino un banquete preparado para nuestros espíritus y almas. Por eso dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son los convidados? Las primeras personas que recibieron la invitación de Dios fueron los israelitas, ¿verdad? Antes de que viniera Jesús, durante la época del Antiguo Testamento, Dios anunció repetidamente por medio de los profetas que enviaría al Cristo. Eso fue una declaración anticipada de que el Cristo vendría para salvarlos. Eran personas que habían sido convidadas. Entonces, cuando vino el Cristo, debieron haber reconocido que Él era aquel a quien Dios había prometido y haberlo aceptado, pero no lo hicieron. Dice, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces esta vez volvió a enviar siervos. El rey dijo, he preparado mi comida. Es decir, había preparado muchas cosas deliciosas. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Era un banquete muy abundante. Todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero es realmente extraño. Aunque se ofreció un banquete, dijeron que no querían ir. No querían ir. Hoy en día, si el presidente de un gran país preparara un gran banquete e invitara a su pueblo con una carta de invitación, ¿qué harían ustedes? ¿Dirían que no van a ir porque están ocupados? ¿Porque no quieren? No, tendrían que ir. Aquí el rey preparó el banquete y lo explicó. He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dios no solo invitó constantemente al pueblo de Israel por medio de los profetas en la época del Antiguo Testamento, sino que envió a su Hijo unigénito. Eres igual a Dios, es uno con Él. Lo envió en forma de hombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no es un simple hombre. Eres igual a Dios. Dejó su posición y se hizo semejante a los hombres. Y no solo como un hombre común, sino como un siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La voluntad de Dios era salvarnos, haciendo que su Hijo unigénito muriera en nuestro lugar. Y Jesús obedeció completamente esa voluntad de Dios para llevar a cabo la obra de la salvación. Por eso, después de explicar que todo estaba preparado para el banquete, los invitó a venir. Pero está escrito, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Puede suceder algo así en este mundo? El rey fue quien los había invitado, y como los había enviado una y otra vez, dijeron, ya dijimos que no vamos a ir, ¿por qué insisten tanto? Entonces tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Uno fue a su labranza diciendo, tengo que ir al campo. Otro a sus negocios diciendo, es día de mercado, tengo que hacer negocios. Y como seguían viniendo a invitarlos, dijeron, ya dijimos que no,
¡Qué fastidio! Y los mataron. ¿Puede pasar algo así en este mundo? ¿A qué se refiere esto? Los primeros convidados eran los israelitas. A ellos Dios les envió profetas una y otra vez. Envió profetas, pero ellos no escucharon. A pesar de que muchas veces Dios les hizo saber cuán importante era su banquete, que todo estaba ya preparado y les rogó que por favor asistieran, ellos se negaron. No solo se negaron, sino que incluso tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cómo es posible esto? Esto significa que el pueblo de Israel no solo no escuchó a los profetas que Dios les envió, sino que como Él los enviaba una y otra vez, terminaron afrentando y matando a los profetas. Incluso llegaron a crucificar al Hijo unigénito de Dios, el que vino a salvarnos. Por eso el rey se enojó. Destruyó a los asesinos y quemó su ciudad. Mató a los asesinos y prendió fuego a su pueblo. No hay pecado más grande que rechazar la invitación al banquete de Dios. Además, se atrevieron a afrentar y matar a los siervos que el rey, es decir, Dios, había enviado. ¿Cuán grave es ese pecado? Por eso dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora bien, en cuanto a los primeros convidados, busquemos un momento Lucas capítulo 14. Leeré a partir del versículo 16 del capítulo 14. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Uno dijo: he comprado una hacienda. ¿Y qué si compró una hacienda? ¿Acaso alguien se la iba a quitar? Dijo: necesito ir a verla. ¿Existe excusa más absurda que esa? Está escrito: el campo es el mundo. Se refiere a todas las personas que solo piensan en las cosas del mundo. Son personas que no tienen ningún interés en la obra de Dios ni en la gracia que Él ofrece. Tienen los ojos bien abiertos únicamente para lo que se ve en este mundo, lo real, lo carnal, lo material. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes
y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. 5 yuntas de bueyes son 10 bueyes, ya que cada yunta consta de 2. Para una familia agrícola, eso representa una gran riqueza. Pero él dijo que iba a probar esas 5 yuntas de bueyes. ¿Probar qué exactamente? Fue una excusa sin sentido. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Otro presentó una excusa que sonó muy razonable. Acabo de casarme y estoy disfrutando de mi luna de miel, por tanto no puedo ir. Aunque parezca razonable, por supuesto que eso no era una justificación válida para rechazar el banquete del rey. No se puede tratar con tanta ligereza el banquete del rey. Si vemos el versículo 21, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Personas que rechazan el banquete espiritual de Dios por causa de los placeres de la carne. Aquellos que solo piensan en las cosas de este mundo y de la tierra y buscan los placeres de la carne, terminan perdiendo todo interés por el banquete eterno que Dios ha preparado. Este banquete que el rey ofrece es una parábola del banquete que Dios ha preparado. El banquete que Dios ofrece no es como los banquetes de este mundo que terminan en unas cuantas horas. Comen, beben, se alegran, cantan y cuando se acaba el tiempo ya no queda nada. Pero el banquete que Dios ha preparado para todas las personas no es algo pasajero como los placeres temporales de este mundo. Ese banquete no solo dura mientras vivimos en este mundo, sino que continuará aún después de la muerte en el cielo eterno. Porque un banquete en esencia es gozo. En Proverbios capítulo 15, versículo 15 está escrito, todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. La persona que ha recibido la salvación no solo ha sido salva, sino que mientras vive en este mundo, vive siempre con gozo. Como dice el himno, el día en que recibí por primera vez la palabra del Señor, ¿no fue un día verdaderamente gozoso? Qué grande fue la alegría al comprender el Evangelio por primera vez. Yo mismo, cuando comprendí el Evangelio por primera vez en el año 1962, no puedo olvidarlo. Aunque no recuerde con claridad muchos detalles de lo que ocurrió en medio de todo eso, el gozo y el asombro del momento en que recibí la salvación son indescriptibles. Nada en este mundo se puede comparar con eso. Y no fue solo en ese momento, sino que ese gozo ha continuado hasta el día de hoy. El día en que recibí por primera vez la palabra del Señor, ¿no fue un día verdaderamente gozoso?
Así es, a recordar el momento en que fuimos salvos. Pero el gozo no fue solo en ese momento. Incluso mientras vivimos en este mundo, por más que enfrentemos sufrimientos o tribulaciones, ese gozo no puede ser arrebatado. Y ese gozo continuará eternamente cuando estemos en el cielo. En cambio, las personas de este mundo que viven en pecado, en medio de dolores y fatigas, no tienen verdadero reposo ni verdadera alegría. ¿Y cuál es la causa? Es porque su alma está perdida delante de Dios. Si su alma está perdida delante de Dios, ¿de qué podrían alegrarse verdaderamente? Eso es solo una alegría vana, una alegría vacía de este mundo. En el libro de Proverbios está escrito: aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Así como hay un dicho que dice: aunque se ría, tiene una deuda de 1000 monedas. Los que parecen disfrutar y alegrarse en este mundo, en realidad, en lo profundo de su alma, tienen dolor. Dios desea darnos, a nosotros los seres humanos, un verdadero gozo del alma, una esperanza eterna y una herencia en el reino de los cielos, una herencia eterna de parte de Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 28 está escrito: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados y cargados. Las personas de este mundo están rodeadas de todo tipo de fatigas, dolores físicos, angustias del corazón y todo tipo de sufrimientos y afanes. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este mundo no hay verdadero reposo ni verdadero gozo. Pero el Señor ha prometido darnos ese reposo verdadero y ese gozo verdadero. Dios desea dar a todas las personas vida eterna, verdadero gozo, esperanza eterna y una herencia en el reino de los cielos. En Juan capítulo 7, versículo 37 está escrito: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Las personas de este mundo no tienen sed porque les falte agua, ni tienen hambre porque no haya comida, sino que viven con una sed constante en el corazón. Sus almas están perdidas lejos de Dios. ¿Cómo podrían entonces tener gozo? Con los placeres del mundo intentan a la fuerza olvidar la tristeza y el dolor que hay en su corazón. ¿Pero acaso logran olvidarlo? Cantan, bailan, se agitan dejándose llevar por la emoción. Pero cuando esa emoción se acaba, vuelve el vacío al corazón. El Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y también el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. En Juan capítulo 4, versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto se refiere a la verdadera satisfacción del alma. Cuando hay verdadero reposo y gozo en el corazón,
Esa es la señal de que uno puede entrar en el cielo eterno. Y en Isaías capítulo 55, a partir del versículo 1 está escrito: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es un regalo gratuito. Y también dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Cuando escuchamos la palabra y la comprendemos, el alma vive y se recibe una paz y un gozo verdaderos y eternos. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo fue a Filipos a predicar el evangelio, pero allí lo arrestaron. Le quitaron la ropa, lo golpearon y su cuerpo quedó adolorido y herido. Luego lo metieron en la cárcel más profunda, en una celda subterránea, y le pusieron las cadenas. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas durante la noche? ¿Lloraron desconsoladamente? No. Está escrito que oraban y cantaban himnos a Dios. Entonces las puertas de la prisión temblaron y se abrieron. El carcelero que vigilaba la cárcel se asustó mucho. Porque si un carcelero perdía a un preso, debía pagar con su vida. Por eso, pensando que los prisioneros habían escapado, tomó su espada para quitarse la vida. Pero el apóstol Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Cuando fue a ver, las puertas estaban abiertas, las cadenas sueltas y todos estaban ilesos. Mientras Pablo y Silas oraban y cantaban, los demás presos y también el carcelero los escuchaban. ¿Cómo puede ser? Esos hombres fueron golpeados y están destinados a morir, y aún así están cantando himnos. El gozo de este mundo termina en poco tiempo. Pero para los que han sido invitados al banquete de Dios, ese gozo no solo dura mientras viven en este mundo, sino que continúa eternamente en el cielo. El gozo del corazón permanece para siempre también en el reino celestial. Por eso, los que participan en el banquete de Dios experimentan un cambio en su destino, incluso mientras viven en este mundo. Su destino eterno cambia. Por eso Dios primero envió a los profetas a Israel. Pero en Jeremías capítulo 25, versículo 4 está escrito: y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dios envió a sus profetas una y otra vez. ¿Y qué anunciaban? Anunciaban la salvación de sus espíritus y almas y la promesa de que Dios enviaría al Cristo. Pero ellos no quisieron ni siquiera inclinar su oído para escuchar la invitación de Dios al banquete. Rechazaron el banquete de Dios. Y los motivos por los que lo rechazaron, como vimos antes en Lucas capítulo 14, no tienen sentido. He comprado una hacienda. Si ya compró el campo, ¿no puede simplemente dejarlo ahí? ¿Quién se lo va a quitar? He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses.
En Primera de Juan capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el 17 dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Las cosas hermosas que hay en este mundo son como carnadas que el diablo ha creado. El alma debería sentirse angustiada por estar perdida delante de Dios, tener sed espiritual y anhelar la salvación. Pero en lugar de eso, el diablo ofrece placeres para distraer el alma. Eso es obra del diablo, del mismo diablo. Hermanos, ¿han oído hablar de Fausto de Goethe? Yo también, con curiosidad por saber quién era ese Fausto de Goethe, leí el libro. Es bastante complejo y extenso, pero aún así lo leí a la fuerza, queriendo entenderlo. Si resumo brevemente el contenido, había un erudito llamado Fausto. Entonces vino Lucifer, el diablo, y le dijo: Oiga, usted ha vivido toda su vida estudiando sin siquiera saber qué es el verdadero placer de la vida. ¡Qué triste! Ya está envejeciendo. ¿Qué hará ahora? Pero si escucha mi propuesta, le daré todo lo que la gente del mundo desea. Haré que rejuvenezca y vuelva a ser un joven lleno de vigor. Le daré honor, poder, riquezas, todo en abundancia. Solo le pido una cosa: cuando muera, entrégueme su alma. Y Fausto, como un tonto, firmó el contrato. De pronto se convirtió en un joven lleno de fuerza y vitalidad. Había una mujer que le gustaba, pero era la esposa de un hombre de alto puesto. Entonces el diablo mató a ese hombre y le entregó la mujer a Fausto. También le dio la habilidad de hacer dinero, de crear oro y plata. Por eso Fausto disfrutó al máximo de la riqueza, el honor, el poder y los placeres. Todo bajo una sola condición: que al morir entregara su alma al diablo. Lo que debemos reflexionar aquí es esto: el diablo promete darnos todas las cosas del mundo, pero que no pensemos en nuestra alma y que cuando muramos simplemente le entreguemos nuestra alma. Eso es una carnada impresionante que el diablo ha creado. Y si uno cae en ella, queda atrapado. Goethe era alemán. Cuando viajé a Alemania, visité la casa de Goethe. Él escribió muchas obras, pero Fausto fue su obra maestra final. En su casa había una foto de su esposa y también una foto de su amante. Me pregunté qué significaba eso, y al pensarlo bien, el contenido del libro Fausto parece un monólogo interior del propio Goethe. Es como si él dijera, ¿no?
Viví como quería, según mis propios deseos, pero al final me di cuenta de que caí en el engaño del diablo. Y parece que al final hizo un esfuerzo por librarse de eso. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17 está escrito: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La riqueza, la fama y el poder de este mundo pasan pronto. Son como un sueño de una noche. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? En Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. La voluntad del Padre no es darnos las cosas hermosas de este mundo, sino darnos vida eterna y la esperanza de entrar en el reino de Dios. Las cosas de este mundo pasan pronto, son como un sueño de una noche. ¿De qué sirve obtenerlas? La voluntad de Dios es que obtengamos la vida eterna. Pero las personas solo buscan lo que pueden ver con sus ojos, lo real, lo carnal, lo material. Y al perseguirlo no prestan atención al banquete de Dios, a la gracia de salvación que Él preparó al sacrificar a su Hijo unigénito, que murió y resucitó por nosotros. Si uno rechaza el banquete de Dios, será infeliz no solo mientras viva en este mundo, sino también por la eternidad. Porque el destino será el infierno, ¿no es así? No debemos despreciar la vida eterna ni la esperanza del cielo que Dios nos ofrece a cambio de unos breves placeres carnales de esta vida. Por eso en Hebreos capítulo 2 versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación tan grande. ¿Por qué se dice que la salvación es tan grande? Esto se debe a que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, igual a Dios mismo. Él es el Creador. Y Dios lo envió en forma de hombre, cargando sobre él los pecados del mundo entero, para que un solo hombre muriera en lugar de todos. Esa es una gracia inmensa. ¿Qué significa descuidar la salvación que se nos da por gracia? Significa ser indiferente, considerarla algo trivial sin valor. ¿Y por qué? Porque uno está aferrado a las cosas vanas de este mundo y vive solo para ellas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Podríamos escapar del juicio de Dios? No. Las personas no van al infierno por tener muchos pecados, sino que aunque en este mundo vivan haciendo cosas buenas, si descuidan la gran salvación de Dios, serán juzgadas por ese pecado. En Lucas capítulo 12, a partir del versículo 18, conocemos la historia del rico insensato, ¿verdad? Este hombre rico dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Una
Una persona puede vivir en este mundo por un corto tiempo, pero si no ha recibido la salvación, terminará en el infierno. Y aún así dice que puede reposarse, comer, beber y disfrutar solo porque ha acumulado bienes para muchos años. Eso es haber sido engañado por las mentiras del diablo. En Lucas capítulo 16 también aparece un hombre rico. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Pero ¿a dónde fue ese hombre rico cuando murió? La Biblia dice que fue al infierno y que estaba atormentado en medio del fuego. En Job capítulo 21, versículo 13 dice: pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Es decir, si uno vive prósperamente en este mundo pero muere sin salvación, va directo al infierno. ¿Eso es prosperidad? ¿Eso es éxito? ¿De verdad les da envidia eso? Quien rechaza la invitación de Dios se arrepentirá para siempre. El pueblo de Israel, que fue el primero en recibir la invitación de Dios, persiguió y mató a los profetas. ¿Y qué hicieron cuando vino Jesús? Lo persiguieron, lo mataron y también persiguieron y mataron a los apóstoles. No solo rechazaron el banquete de Dios, sino que mataron al Cristo enviado por Dios y persiguieron a sus apóstoles. ¿Y qué ocurrió después? A causa de ese pecado, en el año 70 después de Cristo, Dios envió al general romano Tito, quien incendió el templo de Jerusalén. Y después los judíos fueron expulsados a todos los rincones del mundo y durante unos 2000 años murieron miserablemente en los lugares a donde iban. ¿Por qué ocurrió todo eso? Fue por el pecado de rechazar a Cristo. Esto nos muestra que cuando uno rechaza el banquete de Dios y se opone, vendrán la ira de Dios y el juicio eterno. Quisiera compartir un poco más, pero no debemos extendernos demasiado por el tiempo. Bueno, este retiro de verano es el banquete de Dios, un verdadero banquete, ¿verdad? Hemos sido convidados al banquete de Dios. Por eso, nosotros también debemos invitar a muchas personas. Estamos preparando todo en el centro de retiro para que los nuevos invitados no se sientan incómodos. Incluso estamos planificando ampliar los alojamientos. Y el hecho de que nosotros, los hermanos y hermanas que recibimos la salvación primero, estemos trabajando juntos allí, es precisamente para ayudar a que aquellos que aún no han recibido la salvación puedan alcanzarla. Estamos viviendo en los últimos tiempos la época en que el Evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La época en la que el Evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra. Nuestro país se encuentra en el extremo oriente, ¿verdad? Una vez mientras predicaba en Japón les dije, ustedes como nación insular están en el extremo del mundo. Este es el fin de la tierra. Si el Evangelio se predica activamente en Japón, probablemente el tiempo de anunciar el Evangelio de Dios esté llegando a su fin. Nosotros también, sin duda alguna, vivimos en los últimos tiempos.
En medio de tantas personas en este mundo, hemos sido los primeros en recibir la salvación y hemos sido distinguidos del mundo para estar dentro de la iglesia donde Dios obra junto con nosotros. Y ahora, cuán importante es que trabajemos unidos y cooperemos para predicar el Evangelio a aquellas almas que aún no han recibido la salvación. ¿Es ese el propósito por el cual vivimos en este mundo? ¿Y acaso no es ese el mayor mandato que el Señor nos dejó? Para eso estamos aquí. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y en el Salmo, capítulo 66, versículo 16, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Sabemos muy bien lo que Dios ha hecho por nuestras almas, ¿verdad? Por eso lo compartimos, para que otros también comprendan y puedan recibir la salvación. En este próximo retiro, deseo anhelosamente que trabajemos con fervor, con un mismo corazón, predicando el Evangelio, para que así se muestre una gran obra de salvación en muchas almas conforme al deseo de Dios. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias porque en estos últimos tiempos que tú has determinado, entre tantas personas en el mundo, nos has concedido ser salvos primero, nos has distinguido en santidad y nos has permitido servirte dentro de la iglesia donde el Señor obra juntamente guiándonos por tu palabra y por el Espíritu Santo. Ahora que se acerca el retiro de verano dentro de pocos días, te pedimos que también en esta ocasión permite que nosotros, los que hemos recibido la salvación primero, podamos unirnos en oración y cooperar con un mismo corazón para que muchas almas que aún no han recibido la salvación sean guiadas hacia ti, Señor, y alcancen la salvación, cumpliéndose así una gran obra tuya. Confiamos todas las cosas en tu mano poderosa y misericordiosa. Ayúdanos para cumplir con la voluntad que te agrada y para llevar a cabo aún mejor lo que nos has encomendado. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.